Buenas noches, hermanos. Muchos de nosotros hemos escuchado como falsos testimonios o promesas que se hacen y que después simplemente no se cumplen, o decir que algo es verdad y después deshacerla rápidamente. Muchas veces nosotros terminamos desalentados o confiando en nada. Últimamente esas promesas falsas son muy comunes en la política. Hoy día vamos a hablar sobre un testimonio, pero un testimonio que es real, el testimonio que está en el Evangelio, que es un testimonio que está basado en las verdades y en las experiencias de quienes vivieron junto a Jesucristo. Hoy día vamos a partir una nueva carta. Vamos a partir estudiando la carta de Primera de Juan. Y hoy día el estudio lo vamos a llamar El testimonio del Evangelio es para la comunión con Cristo. Vamos a hablar sobre este testimonio, el testimonio que es del Evangelio. Y para eso vamos a emplear un devocional que va a estar basado en el capítulo 1 del versículo del 1 al 4 de la carta Primera de Juan. La palabra de Dios dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dentro de estos versículos vamos a desarrollar tres temas principales. Primero, que es el testimonio de Jesucristo dado por los apóstoles. Segundo, vamos a hablar de la vida que está en Jesucristo, de la vida eterna. Y tercero, sobre la comunión que está en Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es algo real. Y eso es lo que precisamente habla Juan en estos versículos. En ese tiempo, cuando escribió esta carta es una carta relativamente tardía en comparación con las otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, pasamos una carta muy antigua, una de las primeras probablemente, de las más antiguas del Nuevo Testamento, que es la de Santiago, que estaba escrita a un cristianismo que era principalmente judío. Y ahora nos encontramos que Juan está escribiendo la carta a otros cristianos, pero que ahora ha pasado más tiempo, probablemente después del año 70, y estas cartas están escribiéndose a personas que no son judías, a personas que son gentiles. Y nosotros, cuando sabemos de esta carta y del ministerio de Juan, sabemos que probablemente esta carta haya sido escrita para las personas que se encuentran en esa región de Asia que hoy día llamamos Turquía. Y esta carta la escribe a estos cristianos gentiles y hablándoles sobre algo real, sobre este testimonio que es del Evangelio. El testimonio que es desde el principio. Dice, lo que era desde el principio. Cuando nosotros vamos a el Evangelio de Juan, que es el mismo autor de esta carta, es Juan, ¿no es cierto?, el discípulo amado. Nosotros, cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así parte el Evangelio de Juan. Y asimismo parte esta primera carta, dice, lo que era desde el principio. Esto, lo que era desde el principio,
más, se aclara un poquito más abajo, dice tocante al verbo de vida, es decir, está hablando de este verbo que es Jesucristo. Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído. Es decir, este testimonio del verbo de vida de Jesucristo, del Evangelio, es algo que ellos mismos han oído. ¿Quiénes son hemos? ¿No es cierto? Habla de nosotros. Está hablando de los apóstoles. Los apóstoles que han vivido el testimonio vivo de Jesucristo. Después continúa lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan está hablando de que este testimonio de Jesucristo, este testimonio del verbo de vida, es un testimonio que ha sido visto con sus propios ojos. Nosotros encontramos también este testimonio en los evangelios. Este testimonio de cómo hablan de que los mismos apóstoles, las mismas personas que fueron discípulos de Cristo, vieron todo lo que es referente al Evangelio. Después dice lo que hemos contemplado y agrega y palparon nuestras manos, es decir, algo que tocaron, algo real. Aquí no está hablando de una imagen, que algo que se le pasó por la cabeza a alguien. No estamos hablando de una idea. Aquí está hablando de una persona real. Dice, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Y eso es lo que está anunciando Juan en esta carta. Está hablando sobre la verdad y el testimonio verdadero de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 27, nos habla también de esto, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahí le está hablando Jesucristo a los apóstoles que están desde el principio con Jesucristo. Y están dando este testimonio real. Es un testimonio real. Es un testimonio que estos hermanos vivieron realmente. No es un mito como algunos pueden decir. No es un invento. Hay gente incluso hoy día que duda de la existencia de Jesucristo. Pero esa duda se disipa al ver este testimonio. Y hay un testimonio histórico real de Jesucristo, de los seguidores de Cristo que notaban que hay una persona real. Y esto es lo que dice el testimonio de todos los escritos. Dice Juan 19:35, dice, y lo que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Este es el propósito, del Evangelio de Juan, es para que nosotros podamos creer en Jesucristo, porque este es un testimonio real, es un testimonio vivido. Tal vez para ustedes no será una mayor noticia, pero cuando vemos otras religiones, por ejemplo, aquí aparece una figura del dios Krishna, y este dios, por supuesto, tiene una historia fabulosa donde cuenta distintas anécdotas, pero las personas que siguen esta religión saben que ninguna de esas anécdotas es real, porque esas anécdotas lo que importa es la moraleja que dejan esa historia. Aparecen, no sé, cosas voladoras, elefantes extraños y en esas historias, pero los seguidores saben que eso no es real. El cristianismo tiene esa gran diferencia. El cristianismo se basa en una realidad, en la realidad de Jesucristo. Jesucristo vino en carne a esta tierra y los apóstoles pudieron ver, palpar, oír el testimonio de la vida eterna. Es un testimonio real, es un testimonio experimental. Lucas también lo dice al inicio de su evangelio. Dice aquí, puesto
que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lo que está haciendo acá Lucas está hablando de que esto es un testimonio histórico, lo que está hablando en su evangelio. Y habla de que otros ya han escrito evangelios hablando de estas cosas que son ciertísimas, es decir, de la vida de Jesucristo. Juan en esta carta no está haciendo algo distinto. Está hablando sobre el testimonio real de Jesucristo. El testimonio real de Jesucristo, porque en ese tiempo, en medio del mundo gentil, habían algunas creencias gnósticas. El gnosticismo se trata de una religión que busca el conocimiento. Y estas creencias gnósticas separan lo que es terrenal de lo espiritual. Y piensan que lo terrenal es todo corrupto y piensan que lo espiritual es todo santo. Entonces ellos no entienden desde el punto de vista gnóstico o platónico, también pueden entenderlo desde ese punto de vista, que Jesucristo haya venido en carne. Y estas personas negaban que Jesucristo efectivamente vino a esta tierra como hombre. Entonces, desde el principio, ya en el inicio, en la introducción de esta carta, que son estos 4 versículos, Juan, nos está diciendo que este testimonio de Jesucristo es real. Es algo que ellos experimentaron. El verbo de vida se experimentó, ellos lo tocaron, lo vieron, lo escucharon. Así lo hicieron los apóstoles. Y asimismo el verbo de vida en la vida de nosotros como cristianos se experimenta. La vida del cristiano experimenta a Cristo. El cristianismo es eso, experimentar a Cristo. Es vivir en Cristo, para Cristo, por Cristo. Nosotros, así como los apóstoles, experimentamos a Jesucristo en nuestras oraciones, en nuestros cultos, en nuestras alabanzas, en nuestra vida diaria. No solamente en el contexto religioso, sino también en el contexto familiar, en el contexto del trabajo, en el contexto de la iglesia y la comunidad. Nosotros experimentamos y vivimos a Cristo. Él es el verbo de vida. Y algunas personas yo lo he escuchado decir, cuando hablan de este testimonio, de lo que está anunciando, porque eso es lo que está haciendo aquí Juan, anunciar este evangelio real. Y hay personas que he escuchado que dicen, pero yo no tengo un curso, yo no tengo la práctica, ¿no?, de entregar el evangelio, de anunciar este evangelio. Y eso pasa cuando dicen eso o piensan esto, los creyentes, los cristianos, es que no están entendiendo que el evangelio no es una técnica. El evangelio se vive, es una vida, es una experiencia. El evangelio es una experiencia real de todo cristiano. Y cuando tú compartes el evangelio, anuncias el evangelio, cuenta de tu experiencia. ¿Cómo estás viviendo a Jesucristo? ¿Cómo has vivido a Jesucristo? ¿Qué experiencia te ha dado Jesucristo? ¿Cómo te ha sacado de la vida que antes tenías y ahora has tenido una vida nueva? Habla de eso, de tu experiencia. Eso es lo que está hablando Juan en estos versículos. Está hablando de su experiencia con Jesucristo. Cuando evangelices, no uses técnicas. Habla de tu experiencia real con Cristo.
¿Cómo eras antes? ¿Cómo vivías antes? ¿De dónde te sacó Jesucristo? ¿Cómo te transformó Jesucristo? ¿Qué había en tu corazón antes? Y eso contrástalo con cómo estás viviendo ahora. O cosas prácticas que hizo Jesucristo en tu vida. Nosotros tenemos mucho que agradecerle al Señor. Y todos nosotros, si somos creyentes verdaderos, experimentamos y vivimos este evangelio. Y es por eso que también podemos dar testimonio, porque vivimos el evangelio. Y es por eso que la pregunta obvia es: ¿estás compartiendo este testimonio que es real en tu vida con otras personas? ¿Compartes este testimonio? Este testimonio real es para compartir, es para entregar. Y tú comparte de esta realidad. Porque el testimonio del Evangelio es para vida eterna. La vida eterna que encontramos en Jesucristo. Continúa diciendo el versículo 2, que es este versículo parentético, ¿no? Como que salta un poquito. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué está manifestando? Eso es una palabra que repite. Él está manifestando la vida eterna. Es el verbo de vida y es la vida eterna, porque también así se presenta el Señor Jesucristo cuando nosotros vamos a los evangelios. Evangelio de Juan, que vamos a estar revisando harto en esta carta. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida, ¿quién es él? Jesucristo. Jesucristo es la vida. Capítulo 11, versículo 25. 11:25 dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa. Él es la vida. El testimonio del Evangelio es sobre Jesucristo. Él es la vida. La vida fue manifestada. Se les manifestó a estos apóstoles. Se te manifestó a ti, si crees en Jesucristo. Y es por eso, como la han visto, ahora testifican y anuncian esta vida eterna que está en Jesucristo. Esta vida que está con el Padre desde el principio. Eso está en el 1, quien estaba con Dios. Capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesucristo es la vida. El Evangelio, el testimonio que entregas, que tú vives, es para vida eterna. Es para conocer a Dios. Es para entregar el conocimiento y la luz, y vamos a ver más adelante la comunión con Dios. En el Evangelio nosotros encontramos este testimonio verdadero de la vida eterna que se manifiesta en la carne. Es Jesucristo manifestado en carne que vino a este mundo. Vino a este mundo para ser hombre. En carne. Vivir como cualquier otro ser humano y entregarse en esa cruz y predicar el Evangelio de vida.
desde ese púlpito, como ya algunos llaman, donde se predicó el evangelio más grande, el amor de Dios por su creación y por sí mismo. Y Él fue muerto en esa cruz porque era verdaderamente carne, era verdaderamente hombre. Y también resucitó al tercer día. Jesús no fue un espíritu, no fue alguien que vino en apariencia de hombre. Jesús es verdaderamente hombre. Y también es el verbo que es desde el principio, el verbo de vida, que está con el Padre, que está con Dios. Y es en el Evangelio que nosotros encontramos esta realidad, que todo creyente, todo cristiano debe tener una relación viva con Cristo. La vida está en este conocimiento no racional solamente, está en este conocimiento relacional con Dios. Nosotros tenemos una relación, como lo vamos a ver más adelante, con Dios. Y nosotros compartimos el Evangelio real que nosotros hemos vivido. Compartimos el Evangelio que es para vida eterna. Y este testimonio de entregar el Evangelio y esta responsabilidad que tiene todo cristiano es para un propósito. Es para que tengamos esta comunión con Jesucristo. Eso es lo que dicen estos versículos siguientes. Dice, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice acá. Dice, es para que vosotros, lo primero que dice es para que tengáis comunión con nosotros. ¿Comunión con quiénes? Con los apóstoles, con aquellos que ya tienen comunión con Cristo. Ese es el propósito de anunciar este evangelio de vida. Para que la persona que lo escuche tenga comunión con Cristo. Tenga comunión con su iglesia. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una comunión que es con Dios y esta misma comunión también es con la iglesia. Y es en esa comunión que nuestro gozo puede ser cumplido. Una comunión significa una relación estrecha, una relación de unión, una relación de participación, una relación de preocupación los unos con los otros. En Juan capítulo 17, versículo 21, dice lo siguiente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la unión de la iglesia en Cristo. Fíjese, en este versículo habla de para que la iglesia, para que todos aquellos que crean, para que crean por la palabra del Evangelio, dice el versículo 20, dice para que todos sean uno, para que esté esta comunión. Y esta comunión, esta unidad de la iglesia, de los creyentes, es una unión similar en espíritu como la que encontramos en la Trinidad. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros.
Dios nos está invitando a esta comunión trinitaria. Es la comunión con Cristo, la comunión con el Padre, la comunión con los cristianos, es la que se da a través del Evangelio, de este testimonio de la verdad, de este testimonio del verbo de vida que ha venido a este mundo, de este testimonio real que encontramos en la palabra. Y nosotros necesitamos esa comunión, porque esta comunión fue perdida en el momento en que cuenta, que narra Génesis 3, cuando el hombre desobedece y es separado de Dios. En la obra de Jesucristo encontramos esta relación nueva. Encontramos esta recreación del hombre como Dios lo creó en el principio. Y esto es a través de la comunión que hay en Cristo. Todo hombre tiene esta sensación de que le falta algo en su vida. Y es precisamente esta comunión es lo que le falta. El Evangelio es el testimonio real para comunión con Dios y con los hermanos. Qué hermoso. Algunos dicen, yo sé que usted tal vez ha escuchado, es que yo tengo comunión con Dios, pero voy a la iglesia y no siento nada. Tal vez está en una iglesia equivocada, pero no puede ser que no exista una. Yo conozco de una, ¿no? De varias iglesias en Temuco que son verdaderas iglesias. Una, por supuesto, es la iglesia de Zanja. Y aquellos que dicen que tienen comunión con Dios, pero no tienen comunión con los hermanos, ¿cómo puede ser eso? Aquí está hablando de que si nosotros tenemos comunión, si creemos, somos uno. Y el testimonio de Juan en estos versículos está hablando precisamente de eso. Fíjese, primero es para que nosotros podamos tener comunión con aquellos que creyeron primero, con la iglesia. Y después lo pone en el orden que aquí lo especifica Juan, habla de esta comunión con el Padre y con el Hijo. No podemos separarlos. La comunión con Dios y Jesucristo implica una comunión con la iglesia de Jesucristo. Es así que anunciamos el Evangelio. Nuestro anuncio del Evangelio tiene relación con la comunión con los hermanos. Porque si no tenemos comunión con los hermanos, ¿cómo vamos a mostrar el Evangelio, que es la comunión con Dios? De eso se trata. El resto habla más adelante de esta necesidad de amor los unos con los otros. Usted muy bien sabe de esta carta de Primera de Juan. No existe cosa como aquella persona que está solita, aislada del mundo, teniendo comunión con Jesucristo y con el Padre y no teniendo comunión con nadie más. Eso, queridos hermanos, no es bíblico. Y puede que esa persona en verdad se esté mintiendo. Aquí claramente habla que el Evangelio es para que nosotros tengamos comunión los hermanos, para que nosotros tengamos comunión en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca. Y es así que nosotros aumentamos y crecemos en la comunión con Dios y con Jesucristo, con el verbo de vida.
Y es por eso que surge la pregunta natural: ¿cómo está tu comunión con la iglesia? Tal vez te estás quedando en estos devocionales. O tal vez ya te olvidaste de los devocionales y estás avanzando tal vez por tu propio camino. Es tiempo, si estás escuchando esto, es tiempo. La comunión, velo en la palabra, está, no es cosa mía, no es cosa que esté inventándolo yo. La comunión con Cristo y con Dios implica la comunión con la iglesia y con el cuerpo de Cristo. Para concluir, queridos hermanos, hemos visto en estos versículos cómo el Evangelio es un testimonio real. Es un testimonio que, a diferencia del testimonio de otras religiones, habla de una realidad palpable, una realidad que escucharon, una realidad que vieron con sus propios ojos. Y esa realidad es del Verbo de vida, que vino a este mundo, que tomó y fue hombre. Se hizo carne y fue a esa cruz para que nosotros podamos tener esta comunión, esta vida eterna con Dios y con su iglesia. Y esta comunión, por supuesto, tiene estos propósitos de anunciar el Evangelio. ¿Estás anunciando el Evangelio? ¿Estás entregando el Evangelio, tus experiencias de vida a otras personas? Por supuesto, tu responsabilidad más próxima es tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu suegro, tu suegra. Otra cosa también es preguntarse cómo estás haciéndolo. ¿Estás tal vez tratando de confiar en estos esquemas que se arman? ¿O simplemente estás hablando de lo que tú viviste con Jesucristo? Y la invitación hoy día es eso, hablar de tu vivencia con Jesucristo. ¿Cómo estás mostrando esa comunión con la iglesia? Recordar que tú, cuando entregas el Evangelio, estás también entregando una comunión con la iglesia. Es importante las dos cosas. Y recordar que este testimonio es para que nuestro gozo sea cumplido, como dice el versículo 4. Nuestro gozo está cumplido en Jesucristo. Es ahí donde podemos encontrar la paz. Es ahí donde podemos encontrar el amor que tal vez en tu vida se ha negado. Es ahí donde vas a encontrar la verdad y no la mentira del mundo. Es ahí donde vas a encontrar el verdadero gozo, que aunque a veces se llora en el cristianismo, el verdadero gozo del cristiano es estar en la verdad, en la unión, en la comunión con el único y sabio Dios. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar este día domingo meditando un poco más sobre la verdad del Evangelio. Damos gracias, Señor, por este testimonio dado por los apóstoles, este testimonio real. Damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo verdaderamente, vivió en carne, sufrió realmente igual que cualquiera de nosotros. Todo lo que es vivir en este mundo. Él vivió en la pobreza. Él, siendo el rey del universo, llegó a ser uno de los más humildes. Él, estando en el trono de poder, se hizo carne y se humilló hasta morir en esa cruz. Señor, te pedimos, amado Padre, que abra nuestros ojos para que podamos dar testimonio sobre este verbo de vida,
sobre nuestro Señor Jesucristo, que podamos hablar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor. Porque sabemos que ahí solamente podemos encontrar la comunión con Dios, la comunión con Jesucristo. Es en Cristo, por Cristo y para Cristo todo lo que hacemos. Gracias, Señor bendito, por este gozo de hablar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Y permítenos, Señor, tener los pies firmes, los brazos fuertes para seguir avanzando. Y también, amado Señor, tener la valentía para poder hablar el Evangelio siempre. Gracias, amado Padre, y dejamos esta oración en los méritos de Cristo. Amén. Amén, hermanos, y